Muchos de vosotros, como ya hemos aludido, ¿no? Está pasando en toda España. Las iglesias están viniendo personas de Hispanoamérica que tienen también su propia formación y experiencia de lo que es la política allí. Y también aquí en España tenemos nuestra propia experiencia. Entonces es interesante escuchar ambas perspectivas y es bueno, ya que habéis venido pues aquí a este lugar del mundo, los que venís de fuera, que podáis ver también la perspectiva, ¿no?, que tenemos desde Europa misma sobre la política, ¿no?, que es lo que se trata de reflexionar, ¿no? Entonces es importante que veáis que lo que vamos a estar hablando en estas 3 charlas es algo que tiene que llevarnos a la reflexión, como ya también se ha dicho, es decir, es un foro para que podamos también nosotros pensar un poquito, lo podemos hacer a la luz de lo que está diciendo y entonces yo sé que van a suscitarse preguntas y ya os adelanto que las preguntas es la parte que a mí más me gusta de todo, ¿no? Entonces ir apuntando, porque evidentemente no podemos contestar a todas las preguntas después de la primera charla, porque siempre, invariablemente, yo encuentro, de algunos años dando conferencias, que se preguntan las cosas que se van a explicar al día siguiente, ¿vale? Porque es normal, ¿no?, que la mente va más allá, ¿no? Entonces, la última sesión tenemos que ver aquello, ¿no?, cómo lo podemos organizar bien, para que en la última sesión sí que tengáis todo el tiempo para poder tratar esta cuestión de las preguntas que podáis tener, un tiempo abierto, para que podamos reflexionar entre todos y pensando en preguntas que podáis hacer, porque lo que queremos es realmente, como se dice ahora, ¿no?, aterrizar todo este tema de alguna manera, ¿no?, que podamos salir aquí con las preguntas que podamos tener, pues, de algún modo orientadas, ¿no? Que pueda haber algún tipo de respuesta que vosotros podáis llevar con vosotros, ¿no? Y entonces es mirarlo desde ese punto de vista y soy consciente, también se me ha comentado, ¿no?, que hoy estamos un grupo más reducido, entonces necesariamente tenemos que empezar, claro, no podemos esperar a mañana, ¿no?, para empezar. Entonces sí que vamos a ver el primer tema hoy, luego veremos los otros temas mañana, pero mañana sí que tendría que repasar quizá un poquito para que los que vienen tampoco se queden perdidos, ¿no?, porque el tema de hoy sí que es importante, ¿no? También se ha mencionado, ¿no?, que es un tema que nos está ocupando algunos de nosotros ya durante tiempo, el libro de Roger Williams, ¿no?, que luego lo vais a poder, si alguno tiene más interés, alguno ya lo ha leído, obtener allí en vuestra propia iglesia, en Sevilla, y podéis reflexionar. Yo he traído algunos otros temas y también os adelanto, como te decía también a Daniel, bueno, pues que va a salir un libro el año que viene, creo que es a principios del año que viene, que sale un libro también sobre estos temas, un libro que se titula, luego veréis la portada mañana, Discípulos y Ciudadanos, ¿no? Ambas cosas, somos discípulos de Cristo, pero también somos ciudadanos de un determinado reino, en este caso el reino de España, ¿no?, y tenemos que conjugar ambas realidades, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar y, como digo, bueno, pues estamos, tanto usted como yo, muy agradecidos por esa invitación que nos habéis hecho para estar con vosotros y también saludos, ¿no?, de la Iglesia Cristiana Evangélica en Alcázar de San Juan, que ya hemos hablado de ella. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Hay una frase del filósofo más importante, ¿no?, que ha habido aquí en España en el siglo pasado, José Ortega y Gasset, que yo creo que la clava en cuanto a lo que debemos pensar en estos días. Dice José Ortega y Gasset: el que no se ocupa de política es un hombre inmoral, pero el que solo se ocupa de política y todo lo ve políticamente es un majadero. Entonces, es un equilibrio aquí el que se nos está trayendo. Es importante la política, sí, pero no te puede absorber completamente. Y esa es una de las tentaciones que estamos notando. Yo creo que todos somos conscientes de que este es el problema que se está dando, ¿no? Hasta qué punto la política está dominando completamente, incluso las propias iglesias, nuestras conversaciones, por lo que estamos viendo. Entonces tenemos que tener ese equilibrio de entrada, de que sí que es importante la política, sí que es importante tener una actitud política correcta, bíblicamente informada, pero no puede ser algo que domine completamente, pues, la conversación, ¿no? En ese caso, pues, estamos simplemente contribuyendo a lo que es este mundo tan polarizado. Pero ¿cómo podemos entonces, como iglesia,
relacionarnos con la sociedad en estos momentos en los que la política está ocupando una posición tan preeminente en nuestros días. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, la manera en que podemos mirarlo es desde el punto de vista de la misma Escritura. ¿En qué sentido? Bueno, en este sentido me gusta como lo dice el doctor Martyn Lloyd-Jones, que fue un gran predicador también evangélico del siglo pasado. Cualquier libro que va a ir de Lloyd-Jones, por cierto, pues yo recomiendo que lo leáis, ¿no? Que es fantástico. Dice Martyn Lloyd-Jones, si queremos saber algo de la relación del cristiano con la política y con los asuntos terrenales, la única forma de hacerlo es no empezar con esa pregunta en concreto, sino empezar por toda la verdad y luego deducir la respuesta de ella. Entonces siempre tenemos que enfocar los temas, nos está diciendo el doctor Lloyd-Jones, desde el punto de vista de las Escrituras. ¿En qué categoría bíblica podríamos colocar este tema de la política? Y hay una categoría bíblica en la que, obviamente, por lo menos en mi opinión, podemos colocar el tema de la política, que es el tema bíblico, concepto del reino, ¿no? La palabra reino, sin duda alguna, antes por eso aludía un poco al reino de España, ¿no? Para ir conectando con esta cuestión, el reino alude a la política. La política tiene que ver con los reinos de este mundo, tiene que ver con la realidad de este mundo. Y fundamentalmente, desde el punto de vista bíblico, con este tema, que es un tema troncal, que está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como es el reino de Dios. Y entonces vemos, aunque sea unas pequeñas pinceladas, ¿no? Como esto aparece ya en el Antiguo Testamento, en aquello que conocemos como ese primer salmo del Antiguo Testamento, que no es el Salmo 1, sino que es el cántico que aparece cuando salen de Egipto en el Mar Rojo, es la primera canción, ¿no? El primer salmo dice en ese salmo, al final del mismo, Jehová reinará eternamente y para siempre, ¿no? Va introduciendo ese tema del reino, podemos ver otros muchos pasajes y cómo se va presentando esa realidad del reino, lo que significa ese reino en esos salmos, ¿no? Esa colección de salmos que nos hablan también, sí, ya ahora en el Salterio, ¿no? Del hecho de que es Dios el que reina, Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová reina, Salmo 97, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Entonces nos está recordando que hay un reinado de Dios que está siempre ahí, que puede ser identificado con esa providencia de Dios, con ese gobierno que Dios tiene de todas las cosas, y aunque parezca que nada está bajo el control de Dios, todo está bajo su propio gobierno. En todo momento, Dios reina sobre toda realidad. Y ese es el gran consuelo que debe tener siempre el creyente. Aunque tú muchas veces no entiendas lo que te está pasando o lo que está pasando en el mundo, Dios está reinando. Y Él está por encima de nosotros y incluso podríamos decir, no tiene por qué darnos una explicación de por qué las cosas son como son. Algún día entenderemos, pero hay una realidad de ese reino, de ese gobierno que Dios está efectuando. Pero no es ese el caso que yo quiero enfocarlo, ¿no? Sino que quiero hacerlo desde el hecho mismo de que hay una manera de entender el reino que ya empieza a ser atisbada en estos textos que ya he citado, pero que aparece sobre todo en la figura de ese rey de Israel, que es el rey David, y que está aludiendo a otra realidad que ha de venir, que es sin duda alguna el reino de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Jesús. Y eso es justo lo que a mí me gustaría que pudiéramos entrar en más detalle, como es una restauración del dominio de Dios que ha sido roto por causa del pecado. Esto podría ser la idea del reino, es una soberanía. El reino tiene que ver con una soberanía salvadora de Dios que aparece fundamentalmente en la persona del Señor Jesucristo, algo que ya es introducido de una manera muy interesante en esos salmos del reino, ¿no? Como aparece en el Salmo 96, cuando se nos dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, dice el versículo primero, pero el versículo 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Está como
anticipando que hay una nueva dimensión de ese reino, que es lo que es inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que vamos a ver en estas jornadas tiene que ver con ese reino de los cielos, ese reino de Dios que ha venido en la persona del Señor Jesucristo, que está viniendo en la persona del Señor Jesucristo y que vendrá con la persona del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver esas tres dimensiones del reino. El reino que ya ha venido, que ya vino con Cristo, el reino que está viniendo aquí con nosotros, en este mismo momento el reino está viniendo, y el reino que tendrá una consumación final, el reino que vendrá. Y todas esas tres dimensiones del reino tienen algo que decir sobre la cuestión de la realidad, la relación que tenemos como iglesia con nuestra sociedad en el tema político. Y entonces vamos a ir viendo lo que esto significa. Y sin duda alguna tenemos que mirar en las Escrituras, ¿no?, cómo se nos presenta esas tres dimensiones del reino. Hay muchos textos que se podrían citar, pero por ejemplo Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es precisamente porque hay un poder nuevo que ha aparecido con Cristo Jesús que es posible ahora anunciar con confianza a las naciones: arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces lo que tenemos que captar de la idea del reino es que precisamente porque hay un rey, las personas se pueden arrepentir y pueden creer. Hay una obra de Dios, que es el reino venido, con ese poder que convence a las personas de su pecado y las lleva a ver la gloria del Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador que necesitamos. O sea, la realidad esa del reino que ha venido, la que hace que esto sea posible. Y esa dimensión es la que yo quiero que conservemos como central entre nosotros, y en la manera en que lo quiero traer que quede como lo fundamental, ¿no? Entonces, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo lo sabemos? Cada vez que vemos una persona que se arrepiente de sus pecados, cada vez que vemos una persona que cree en Jesucristo, ahí está el reino venido con poder. Esa es la realidad de la que estamos hablando. Ese es lo más importante para nosotros. Pero ese reino vino con la persona del Señor Jesucristo. Entonces hay una dimensión pasada del reino que va a tener también una aplicación, si lo puedo decir así, pasada, es decir, hasta donde hemos llegado nosotros hasta el día de hoy. Pero hay también un reino que está viniendo ahora con nosotros. Varios textos se podrían citar, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lucas 17 también podemos ver el versículo 21, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. La idea es que es una actividad constante, que está por ese pasado de Cristo, que está entre nosotros el reino no se ha ido. Hay arrepentimiento, se estoy diciendo, hay fe, porque el reino está aquí. Vino con Cristo de una manera muy concreta y real, en su vida, muerte y resurrección, en aquella cruz, de donde viene todo el poder del reino, pero hay una aplicación también presente de ese reino. Y ya digo, se puede poner de muchos puntos de vista, ¿no? Pero me encanta cómo se presenta esa realidad del reino futuro de una manera, podríamos decir, hasta tangencial, ¿no? En Lucas capítulo 19, ¿no? Este contexto de Lucas que es tan fascinante de el tercer evangelio, ¿no? Cómo va creando este increchendo, esta tensión, ¿no? de lo que implica la persona de Jesús, ¿no? Que va a cumplir su éxodo a Jerusalén, y dice en Lucas 19, 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano
para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Hay una dimensión futura de ese reino, en plenitud, cuando Él venga. Entonces vamos a ver esas 3 dimensiones del reino, pero fundamentalmente me gustaría que lo pudiéramos tratar desde uno de los pasajes para mí más fascinantes de todo el Nuevo Testamento, como son las parábolas del reino. Lo vamos a ver desde las parábolas del reino, que se encuentran en Mateo, en el capítulo 13, y me gustaría que pudiéramos quedarnos con ellas, ¿no? Sobre todo, he aludido a otros textos, pero sobre todo este texto aquí fundamental, que vamos a leer en cada una de las sesiones para que de alguna manera siempre se nos quede claro esto, ¿no? Y vamos ahora a leer Mateo 13, Mateo 13, 24 en adelante. Y este es el texto, ¿no?, que vamos a usar constantemente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Dieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso, todo lo que es la vida cristiana se puede resumir en la petición que el Señor Jesús nos enseñó a traer delante de él. Venga tu reino, venga tu reino. Y es obvio que esa petición, ese concepto del reino ahí incluido, tiene múltiples aplicaciones para la vida cristiana. Pero
vamos a centrarnos en esa relación del reino con la Iglesia, la sociedad y la política. Por tanto, en esta primera sesión, el reino ha venido. El reino ha venido. El Hijo del Hombre sembró buena semilla en su campo. El Hijo del Hombre sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Lo que nos está diciendo estas parábolas del reino, y esto es importantísimo que lo tengamos muy claro, es que están describiendo para nosotros todo lo que significa esa realidad del reino, desde esa inauguración que hace el Señor Jesucristo del mismo, hasta ese estadio presente en el que estamos nosotros, donde están los poderes del reino eficaces en medio nuestro, hasta esa consumación futura de ese reino, cuando venga, ¿no? Mientras tanto estamos aquí negociando nosotros en esta tierra, ¿no? Con los poderes de ese reino. Con la realidad de que es un rey que va a recibir un reino y vuelve. Entonces, esta parábola del reino nos está hablando de esas 3 dimensiones que tiene el reino que debemos concebir. Y la primera de ellas es darnos cuenta, quizás nuevamente, porque necesitamos constantemente recordar esto, de lo que implica que el reino ya ha venido, que vino con la persona del Señor Jesucristo. Entonces, lo que os estoy comentando es que esa aplicación de lo que significó la novedad de Jesús en cuanto a esa concreción de lo que es ese reino que ha venido, del que se estaba anticipando algo en el Antiguo Testamento, ha tenido también un desarrollo en el pasado de lo que significó ese reino. Eso es a lo que yo me quiero referir bajo este título del reino que ha venido, el reino que vino con él, pero que nosotros estamos viviendo ahora en el siglo XXI, y que ha habido, por tanto, un pasado de ese reino. Esto es lo que quiero que quede muy claro. Entonces, lo pongo de otra manera, ¿no? Mirad, no somos los primeros cristianos que han pisado la tierra. Esto muchas veces ocurre, ¿no? Cuando alguna persona se convierte, tal es el impacto de las cosas de Dios, que se forma un grupo, la iglesia, y parece que no ha habido otros cristianos. No, no. El cristianismo ya tiene una historia en este mundo. Una historia que está mostrando que el reino vino. No solamente es que en tu vida personal tú estás experimentando los poderes del reino venidero, sino que otros también han experimentado esa realidad en sus vidas. Y eso ha dejado una impronta, una huella en la historia del cristianismo en la sociedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, en esta sesión, fundamentalmente, lo que ha hecho la fe cristiana, la realidad de ese reino que ha venido, lo que ha hecho la fe cristiana, lo que debemos a la fe cristiana, precisamente porque ese reino ha estado operativo en nuestro pasado. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Y lo primero es intentar colocarnos en cómo era la sociedad antes del advenimiento de la persona del Señor Jesucristo, aunque había atisbos de que algo era distinto, sin duda alguna, en Israel, en las Escrituras, ¿no? Y podemos entrar también en eso, ¿no? Pero, ¿cómo eran las sociedades antes de venir el Señor Jesucristo? Las sociedades, en términos generales, eran lo que se conocían como sociedades sacras, es decir, había, en nuestros términos modernos, una íntima unión entre el Estado y la Iglesia. Todos los súbditos de un reino servían a un mismo Dios. Esa era la sociedad monolítica en la que aparece la fe cristiana. Habría algunos matices que podríamos hacer, no podemos entrar en ello, obviamente, en estos momentos, pero
eso era, en general, en términos generales, cómo se vivía hasta la venida del Señor Jesucristo. Y Jesús rompe esa manera de pensar, y ahí se ve que el reino ha venido, cuando dice, en un pasaje muy conocido, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, de una manera magistral, cuando incluso quería ponerle a prueba, sale, como se suele decir, escalados, sus propios enemigos, Jesús dice, afirma con claridad que hay una potestad que está bajo César, es el poder político, el poder civil, y hay otra cosa que corresponde a Dios. Entonces está dando un golpe de muerte, porque eso va a ser el desarrollo del reino en ese sentido, a esa sociedad, a esa mentalidad sacra, ¿no? Nuestro Miguel de Unamuno, ¿no? Un escritor extraordinario, si podéis leer alguna cosa suya también del siglo pasado, ¿no? Miguel de Unamuno, nada más y nada menos que Miguel de Unamuno, decía: las religiones paganas eran religiones de Estado. Las religiones paganas son religiones de Estado. Entonces hay una unión entre el Estado y la Iglesia o las iglesias, ¿no? Y eso es una tentación perenne, y algunos incluso podemos estar pensando cómo eso una y otra vez recurre en la historia de la Iglesia. La tentación de volver a unirnos al Estado, porque el Estado puede hacernos bien a nosotros. Pero lo que Jesús hace ahí es separar una realidad de la otra. Y esto que estoy diciendo que puede estar en vuestra mente, porque podemos estar pensándolo, es algo que ya ha pasado anteriormente y que por tanto tenemos que estar avisados de que no vuelva a pasar en nuestros días también, aunque hay muchas fuerzas que buscan esa unión de la Iglesia con el Estado. Entonces, en la historia de la Iglesia ha habido también recaídas, ¿no? Cuando se habla la gente del término del progreso, ¿no? Progreso. Bueno, el progreso muchas veces puede ser un regreso, es decir, podemos caer, ¿no? No pensemos que la sociedad va a ir siempre a mejor, puede ir a peor. Y esto pasó también en la era cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que hace que la Edad Media sea un lugar tan oscuro para lo que es la fe cristiana? Pues es precisamente que se vuelve a esa asociación entre el Estado y la Iglesia. Y hay una mezcla de poderes nuevamente. Entonces, el poder religioso, representado por la Iglesia Católica Romana, se impone al poder civil, de tal manera que tiene las manos atadas prácticamente durante toda la Edad Media lo que es la potestad civil. Es verdad que hay intentos de rebelarse contra ello, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Lo podemos ilustrar, ¿no? En aquel que está a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, como sería el emperador Carlos V, el emperador español, Carlos V, porque tiene, como dice José Luis Villacañas, un estudioso de ese periodo, lo que se llama el tabú del papado, ¿no? Él es consciente de que no puede quedar en un impasse lo que ha traído Martín Lutero, la reforma, hay que hacer algo, ¿no? Pero el tabú del papado le impide actuar de un modo distinto a como el Papa quiere. Siempre le tiene a su disposición, porque no se atreve a hacer algo que pudiera finalmente ir contra el Papa, porque está por encima la potestad religiosa de la potestad civil. Eso es lo que ha caracterizado fundamentalmente a las naciones que han tenido la influencia hispana, ¿no? Ha habido siempre esa influencia poderosa de la Iglesia Católica Romana sobre nuestra forma de pensar, ¿no? En España y en Hispanoamérica. Siempre hay, no puedes ir contra la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica Romana, no puedes legislar si no tienes en cuenta lo que ellos piensan, ¿no? Es conforme a lo que ellos dicen, ¿no? Y entonces esto es algo que aparece, ¿no? Y hay incluso algún pensador, ¿no? Como Jacques Ellul, ¿no? Que fue un teólogo reformado francés, ¿no? Que dice: la asociación entre el Estado y la Iglesia es el error básico, la herejía fundamental de la cristiandad, ¿no? Tan fuerte como eso, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué herejía más grande puede haber que quizás negar la Trinidad o negar la justificación por la fe sola? Este hombre te dice, no, unir el Estado con la Iglesia es muy peligroso.
Y vamos a ver por qué esto es así, ¿no? Tenemos que tener cuidado en nuestros días. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de qué ha hecho el reino en cuanto a la política, es que en la Reforma Protestante del siglo XVI se distinguen las potestades nuevamente. Se habían mezclado en la Edad Media. Una estaba por encima de otra, sobre todo la religiosa, entonces se distinguen. Nos puede parecer algo tan obvio, ¿no? Que una cosa es la Iglesia y otro el Estado, pero no era tan obvio para ellos, ¿no? Sino que había una amalgama de potestades, ¿no? Y se puede ver cómo había príncipes, ¿no? Que eran príncipes de la Iglesia y eran también personas que tenían hegemonía sobre territorios, ¿no? Hegemonía política sobre territorios. Entonces hay una distinción de potestades. Una cosa es el Estado y otra es la Iglesia. Pero después, con los puritanos y sobre todo con la figura de Roger Williams, lo que encontramos es lo que se llama la separación de potestades. No solamente hay que distinguirlas, sino que hay que separarlas. Dad al César lo que es del César, y eso es mucho, pero dad a Dios lo que es de Dios. Ese es el reino venido con poder. Hay una restauración en la Iglesia cristiana de lo que esto implica. Y que, como os estoy diciendo, como la Edad Media muestra, todo puede ser reversible. Podemos estar siendo tentados, incluso nosotros, a volver a esa confusión de potestades. Pero ¿qué es lo que ha hecho el reino? El reino ha mostrado, y ahora veremos por qué esto es importante, ¿no? Porque esto es lo fundamental, lo que estoy dejando para el final, ¿no? Para que veáis lo importante que es, ¿no? Porque es importante seguir con la separación de poderes, ¿no? Entonces siempre tenemos que luchar para conservar lo bueno que hemos obtenido, ¿no? ¿Y de dónde vienen también estas cosas? Bueno, pues el otro principio que aparece en la Reforma, que es fundamental y que muestra que el reino sigue teniendo el poder, el rey sigue estando en su trono, es lo que conocemos como la libertad de conciencia. Cuando nuevamente Martín Lutero es llamado a la dieta de Worms delante del emperador Carlos V y algunas de las jerarquías de la Iglesia Católica Romana, otros príncipes alemanes, el que dice: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, ¿no? Te tienes que recantar, te tienes que arrepentir de lo que dice Martín Lutero, porque lo que tú estás diciendo no coincide con lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Y él dice: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Es decir, hay algo que está por encima de cualquier otro ser humano, que es mi propia conciencia, en cuanto a que la palabra de Dios es la única que tiene autoridad para inclinarla de un lado y de otro. Y ahí es donde nace, como piensan algunos, el mundo moderno, la libertad de conciencia que Lutero manifiesta aquí en 1521 y que es realmente lo que va a traer el resto de nuestros derechos, los derechos que entendemos hoy en día, que nos parecen tan básicos, ¿no? De pensamiento, de opinión, de prensa, de cátedra. ¿De dónde viene esa libertad? Viene del redescubrimiento de la Reforma, de que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad humana. Y eso es lo que ha traído la Reforma. Entonces, cuando tantos hablan, pero yo tengo libertad, ¿no?, para decir lo que quiera, ¿no? Yo puedo decir lo que me parezca. Bueno, pues esto es que viene de la Reforma. Esto viene del redescubrimiento del poder del reino de Dios que ha venido con Cristo Jesús. Y tenemos que reivindicar esa realidad, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo algunos años más que la mayoría de los que están aquí, ¿no? Cómo se nos enseñaba en la universidad, ¿no? Esto es de la Revolución Francesa, ¿no? Esto viene de la Revolución Francesa. ¿Pero qué Revolución Francesa? Esto estaba antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene alguna influencia. Eso también se ha ocultado bastante, ¿vale? De la Reforma. De la influencia de los hugonotes franceses. Eso sí que se ha ocultado bastante, ¿no? Pero esto viene más atrás. Y entonces hay una frase, ¿no? Que
que dice John Plamemas, dice: la libertad de conciencia no nació de la indiferencia, el escepticismo, o como dice la gente, de tener una mente abierta, sino de la fe. Curioso. La convicción de que la conciencia solamente puede ser atada por la palabra de Dios es lo que trae toda la libertad que todo el mundo quiere reivindicar hoy en día. Tenemos que conocer esto. Tenemos que darnos cuenta que esta es nuestra herencia y que es la manifestación de que el reino vino con Cristo Jesús. En tercer lugar, lo que podemos llamar el poder democrático, el poder democrático. ¿Cómo llegamos lo que conocemos como Occidente a nuestras democracias constitucionales actuales, ¿no? Y eso habría mucho que hablar, ¿no? Las nuestras están más bien influidas, digo las nuestras, las hispanoamericanas y la española, aunque la española con un matiz, ¿no? que podemos luego mencionar, están más bien influidas por la Revolución Francesa. Hay otro tipo de constitución que viene de otras revoluciones, ¿no? Que son las revoluciones auspiciadas por los puritanos, ¿no? Las revoluciones protestantes, ¿no? Y son constituciones distintas en algunos matices fundamentales, pero son las que están detrás de los mejores derechos que se pueden reivindicar. Y eso también hay que conocerlo, hay que saberlo. ¿Pero dónde viene el poder democrático, ¿no? Desde el mejor de los puntos de vista, podemos decirlo así. Y es de la Biblia misma. ¿Qué es la Reforma? Esto lo sabemos todo. La Reforma es el redescubrimiento de la sola Escritura. No solamente de que la Biblia existía, ¿no? Que algunos pensaban que no existía tal cosa, sino de que la Biblia tenía que estar en manos del pueblo. ¿Vale? Esto es otra cosa muy importante. La Biblia no es para los clérigos, ¿no? No es para gente una élite, no es para ti. La Biblia es para ti, para cualquiera de nosotros. Y de ahí, de redescubrir la Biblia, vienen las enseñanzas bíblicas que van a tener esa incidencia política en la configuración de nuestro mundo moderno, lo que es el poder democrático. La primera de ellas es lo que conocemos como el sacerdocio universal de los creyentes, que se encuentra en Primera de Pedro, y en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 5 y 9, Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué está diciendo aquí? Está diciendo algo que es tremendo, y es que todos los que creemos en el Señor Jesús somos sacerdotes. ¿Qué es esto de ser un sacerdote? Es que tenemos acceso directo a Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y eso sabes lo que implica. Algo que no han querido que supiéramos muchas veces, hasta hace poco. Que tienes la misma dignidad que cualquiera. Que no hay nadie por encima de ti, que no hay noble o rey o papa cuyo voto valga más que el tuyo. Entonces, si delante de Dios tengo esa dignidad sacerdotal, ¿cómo no voy a elegir a mis propios gobernantes? Tengo el mismo derecho, el más encumbrado, ¿no?, que haya en este mundo. De esta enseñanza tan extraordinaria, ¿no?, que está trayendo la Escritura. No es la única, sin duda alguna, porque lo que se hace también, olvidamos, en sola Escritura también implica el conocimiento del Antiguo Testamento. Sobre todo tendríamos que hablar mucho, ¿no? La Biblia no solamente es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento también. Y el Antiguo Testamento se redescubre, se recobra, y se ven una serie de textos, ¿no?, que de repente, en ese momento de la historia, en el siglo XVI en particular, y en adelante, pues ve que tiene una aplicación política extraordinaria. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. Pero
¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Deuteronomio 1, del 9 al 16. Y sobre un texto como este, fíjate qué comentario hace uno de los reformadores más extraordinarios del siglo XVI, Juan Calvino. Dice, de aquí aparece más claramente que aquellos que iban a presidir el juicio no fueron nombrados solo por la voluntad de Moisés, sino elegidos por los votos del pueblo. Y este es el tipo de libertad más deseable. Que no nos veamos obligados a obedecer a toda persona que pueda ser puesta tiránicamente sobre nuestras cabezas, pero que permite la elección para que nadie gobierne si no es aprobado por nosotros. Moisés esperó el consentimiento y que no se intentó nada que no les agradara a todos. Y en el comentario, ¿no?, que hace, ¿no?, sobre ese texto de Miqueas, ¿no?, Miqueas capítulo 5, sabéis que ese texto, sobre todo hablamos de él en Navidades, ¿no?, de Belén Efrata, ¿no?, me sale el Mesías, ¿no? Pero comentando el versículo 5, ¿no?, que no es un versículo tan conocido, dice Calvino también, en esto consiste especialmente la mejor condición del pueblo, cuando puede elegir de común acuerdo sus propios pastores, porque cuando alguien usurpa por la fuerza el poder supremo es tiranía. Y cuando los hombres se convierten en reyes por derecho hereditario, esto parece no ser coherente con la libertad. Entonces levantaremos contra él hombres principales, eso dice el texto de Miqueas. Dice el profeta, es decir, el Señor no solo dará aliento a su iglesia, sino que también hará que pueda establecer un gobierno fijo y bien ordenado, y esto por el común consentimiento de todos. Eso es la reforma. Es la democracia. Pleno siglo XVI. Algo que sale ¿de dónde? De la Escritura, de la palabra de Dios. El reino ha venido y ha cambiado este mundo. No es un mundo como el antiguo en el que no había más que tiranos y dictadores. Es un mundo en el que todos ahora podemos decir algo. Donde hay una democracia como esa. Y otra cosa más, ¿no? Esto es curiosísimo, ¿no? Sobre todo, claro, aquí entre nosotros esto ha sido más curioso todavía si cabe, ¿no? El poder democrático viene sobre la reflexión sobre la doctrina de la depravación total. Seguro que habéis escuchado, ¿no?, de la depravación total, porque es lo que distingue finalmente, y esto lo enseñaba mucho José Grau, ¿no?, en Barcelona, ¿no? Alguno fue profesor nuestro, y algunos nos sentimos tan orgullosos de ser alumnos, haber sido alumnos de José Grau, ¿no? ¿Cuál es la verdadera diferencia que hay entre Roma y la Reforma? Es el optimismo antropológico de Roma. Lo explico. Es sencillamente que no estamos muertos en delitos y pecados, sino que estamos solo heridos y debilitados por el pecado. El ser humano es pecador, pero bueno, con un poquito de ayuda puedes superarlo. Si Dios da un poquito de ayuda, con la ayuda de Dios tú lo puedes superar. Estás débil, estás herido. ¿Pero qué enseña la Escritura? La Escritura enseña otra cosa, enseña que estamos muertos en delitos y en pecados. Y eso quiere decir que nada podemos hacer para remediar nuestro pecado. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede venir a nosotros, producir en nosotros el nuevo nacimiento, como dice Jesús en Juan 3, y una vez que el Espíritu Santo ha producido en nosotros el nuevo nacimiento, entonces creemos y nos arrepentimos. El orden es fundamental. Tú estás muerto en pecados. Y Dios te despierta
Y entonces te arrepientes y crees que son dones, entonces, de Dios. ¿Qué tiene esto que ver con la política? Bueno, pues tiene que ver con el hecho de que ese poder del pecado todavía tiene una influencia en nosotros. Seguimos siendo malos. Seguimos siendo malos. Aunque Dios ha obrado en nosotros, seguimos siendo pecadores. Y en nosotros hay una batalla con nuestro propio pecado. No solamente luchamos, como se lo dice, con los pecados del mundo, ¿no? Hablamos del pecado del mundo. Bueno, el pecado está en nosotros. Primero, sigue habiendo pecado en nosotros. Siempre hay pecado en nosotros. Una vergüenza, pero lo hay. Dice Pablo, Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Y esto qué tiene que ver con la democracia? Bueno, pues nuevamente el reformador de Ginebra dice: el vicio y los defectos de los hombres son la razón de que la forma de gobierno más pasable y segura sea aquella en que gobiernen muchos, ayudándose los unos a los otros y avisándose de su deber. Y si alguno se levanta más de lo conveniente, que otros le sirvan de defensores y de amos. Esto es lo que hoy en día llamamos la separación de poderes. El ejecutivo tiene que ser controlado por el legislativo y por el poder judicial, que es fundamental. Tiene que haber una independencia, porque todos somos malos. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tiene que haber, como se dice, y por eso aludí antes a las democracias de origen más protestante, ¿no? Tiene que haber controles y equilibrios entre los poderes. Porque somos malos. No le vamos a poder dar. No deberíamos dar el poder omnímodo a nadie. Es bueno que haya una pluralidad. Es bueno que unos y otros podamos combatir entre nosotros, porque todos tenemos algún tipo de maldad, ¿no? Y termino brevemente con la doctrina del pacto, que es una doctrina fundamental. Otro de esos términos que aparecen desde todo el Antiguo Testamento, que gobierna toda la Escritura, que es redescubierto, también se traduce como alianza, lo podemos decir, que está detrás del gobierno constitucional, ¿no? Esto lo desarrollan Bullinger, ¿no? en Zurich, ¿no? Zwingli también lo habla, ¿no? Y simplemente significa, ¿no? Los pactos, ¿no? Por ejemplo, el pacto que vamos a hablar mañana del más, el pacto de Dios con Noé, o los pactos, ¿no? que hay en Esdras capítulo 10, Nehemías capítulo 8, y que aparecen, por ejemplo, en ese viaje del Mayflower a lo que serían luego los Estados Unidos, en 1620, los que están todavía en el Mayflower, es un barco que lleva puritanos a América que huyen de Inglaterra por la persecución religiosa allí, dicen allí: solemne y mutuamente acordamos, en presencia de Dios entre nosotros, unirnos en un cuerpo político civil para nuestro mejor orden, preservación y consecución de nuestras finalidades. Y por el presente acto promulgamos leyes justas y equitativas. ¿A imitación de qué nace eso? A imitación de los pactos de la Biblia. Eso es una constitución. ¿Y qué se diferencia esto, ¿no? de los pactos que había en la Edad Media, ¿no? Antes hablábamos de la Edad Media, el declive y tal. Que estos pactos puritanos se suscriben entre el magistrado supremo y el pueblo en su conjunto. No solamente con otros poderosos. Esa es la gran diferencia. Y esto viene por el descubrimiento de ¿qué? Lo pongo en otros términos. Del reino de Dios. El poder del reino que aparece
por medio de la Escritura. Por medio del descubrimiento de la Escritura. ¿Queremos el reino? Queremos la Escritura. La Escritura es lo que trae todo. Todo lo bueno que necesitamos está en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es movida por el Espíritu Santo para hacernos bien. Y esto es lo más importante de todo, para terminar. Todo esto, como es, nos está mostrando la naturaleza esencial del reino, el propósito esencial del reino, que es la prioridad del Evangelio. Si os quedáis con algo en estas días, la prioridad del Evangelio. ¿Por qué? Dios prepara la prodigiosa extensión de la Iglesia en nuestro mundo por medio de la libertad de conciencia, la separación de Iglesia-Estado y el poder democrático. Esto siembra las condiciones más adecuadas para que el Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la política siempre al servicio de la extensión del Evangelio. Todo esto ha acontecido, ¿para qué? Para que el reino de Cristo Jesús se extienda por toda la tierra, pueda alcanzar los límites de toda la tierra. Para que, usando otro de esos términos que aparecen en Apocalipsis, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es la realidad del Evangelio. La prioridad del Evangelio, la prioridad del reino, y Dios prepara este mundo para que ese reino se extienda. Que así sea. A su gloria. Pedimos y lo buscamos. Amén.